Muy buenos días, mi nombre es María Natalia Meneses Amaya y para la microclase del día de hoy a mí me tocó el tema de los aspectos relevantes del gobierno de Mariano Gálvez. Mariano Gálvez fue un personaje bastante importante en la historia de Guatemala, ya que fue pues electo presidente del estado de Guatemala en una temporada bastante larga y su gobierno se destaca principalmente por tener menos acusaciones, de los que tienen menos acusaciones, digámoslo así. Para saber un poquito más de este personaje, vamos a hablar un poco de su historia. Vamos a ver, Mariano Gálvez, pues no se sabe con exactitud cuándo nació, ya que al nacer fue abandonado en una canasta frente a la casa del sacerdote Toribio Carvajal, quien pues lo recibió, pero al no poder quedarse con el niño y cuidarlo, lo que hizo fue entregarlo a una de las familias más adineradas de la época, que fue la familia Gertrudis de Gálvez, que lo recibió con bastante cariño, lo adoptó y le dio una educación de calidad. También cabe mencionar de que el nombre completo de Mariano Gálvez es José Felipe Mariano Gálvez. Unos años después de haber sido adoptado por la familia de Gálvez, el 16 de diciembre de 1819, Mariano Gálvez terminó su doctorado con éxito, ya que se dice que era un hombre bastante culto y muy inteligente. Fue también consejero privado durante el periodo de gobierno de Gabino Gainza. Todo esto más o menos, pues como les diría yo, se dio entre su adolescencia, digámoslo así. Se graduó de su doctorado y fue consejero privado durante el periodo de gobierno de Gabino Gainza. Como ya les dije, era un hombre bastante culto, era un hombre bastante inteligente. Y así fue como llegó a ser pues gobernante de Guatemala. Ahora sí vamos a hablar sobre su periodo de gobierno. Fue electo jefe de Estado de Guatemala en 1831. Para ser más exactos, en agosto de 1831. Se enfrentó a una época bastante conflictiva, peligrosa y con muchas guerras internas, y aún así su periodo de gobierno, el periodo de gobierno de Mariano Gálvez, destaca por ser uno de los gobiernos con menos acusaciones de la historia de Guatemala. Ya vieron de que ahora los presidentes pues son acusados de bastantes delitos que cometen, de robos, de estafas, de un sinfín de cosas que podemos mencionar por parte de los presidentes de Guatemala. Pero Mariano Gálvez destaca por ser uno de los menos acusados durante su periodo de gobierno. Uno de los señalamientos hacia Mariano Gálvez fue por parte del Partido Conservador, ya que este lo acusó de haber envenenado las aguas de los ríos y así generar la epidemia del cólera morbus. Esta epidemia de cólera morbus, pues para la historia de Guatemala en ese tiempo fue una tremenda epidemia, ya que dejó más de 100 muertes en Guatemala, y de esta fue la única acusación que había tenido Mariano Gálvez hasta el momento. Después de que dichos señalamientos se despertaron en la gente, pues porque ya vieron que la gente se deja llevar mucho de lo que dicen las demás personas. Aún así, sabiendo que no había como una evidencia concreta que dijera que Mariano Gálvez había envenenado los ríos, nunca lo pudieron comprobar con hechos, pero aún así la gente se esmeró en hacer que el gobierno de Mariano Gálvez se viera mal. Aún así no habían evidencias pues concretas. Ya que dichos pues acusaciones se dieron, se despertaron en la gente algunos levantamientos en Mataquescuintla, creo que es. Y luego en 1838, Salamá, Chiquimula y Antigua Guatemala rechazaron a Mariano Gálvez como jefe de Estado. Así que sí, estos tres lugares fueron los causantes de que relevaran a Mariano Gálvez de su cargo, de que ya no lo dejaran más ser gobernante de Guatemala. Pues como les decía, así fue como terminó el gobierno de Mariano Gálvez, al mismo tiempo que entraba el periodo de gobierno de Rafael Carrera, que también es un personaje bastante conocido en Guatemala.
Gálvez también fue acusado de hacer un contrato en Inglaterra donde entregaba las tierras de Belice, los departamentos de Izabal y las Verapaces. Así que sí, Mariano Gálvez fue el que entregó, se encargó de entregar el territorio de Belice, que antes le pertenecía a Guatemala, ahora pues le pertenece a otra parte del mundo. Ahora, así fue como llegamos al final de su gobierno, así que vamos a hablar también qué fue lo que sucedió después de su gobierno. Cuando Mariano Gálvez fue relevado de su cargo, al terminar su periodo de gobierno, Mariano Gálvez partió hacia México de una manera bastante cautelosa, ya que por las dos acusaciones que había tenido en todo su gobierno, era una persona que temía ser ejecutada por la gente, ya que aunque ya habían habido más presidentes aún más corruptos, pues resulta que a Mariano Gálvez querían ejecutarlo por tener solamente dos acusaciones en su gobierno. Así que sí, se fue de una manera bastante cautelosa a establecer a la Ciudad de México. Ya establecido en México, fue reconocido como un gran abogado y un gran catedrático. Ahí vivió bastantes años de su vida hasta llegar a su muerte. Ahora sí, hablamos un poco de su muerte. Mariano Gálvez murió en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1862 y fue enterrado en el cementerio de San Rafael. Aunque una nota bastante importante de la vida de Mariano Gálvez fue que antes de morir él dijo estas palabras: patria, no poseerás mis restos. Así que sí, él sabía que iba a morir, pero no quería ser enterrado en la Ciudad de México porque él sabía que no era su patria. Aún así, pues la gente no lo escuchó, lo enterraron en el cementerio de San Rafael y en 1925 trasladaron sus restos hacia Guatemala, ya cuando la gente se dio cuenta que no tenía nada que hacer Mariano Gálvez en México. Ahora sí, pues con eso terminamos como que la historia de Mariano Gálvez, pero vamos a hablar un poco sobre los puntos importantes del gobierno de Mariano Gálvez. Una de sus obras destacadas fue el florecimiento que le dio la educación. Mariano Gálvez se podría decir que fundó la reforma educativa, además de volver la educación laica, que era algo bastante bueno en esos tiempos. También suprimió las fiestas religiosas y los feriados, así que gracias a él tenemos feriados y todas las fiestas religiosas. También fundó el Museo y la Biblioteca Nacional. Sí, gracias a Mariano Gálvez también tenemos Biblioteca Nacional en Guatemala. Impulsó el Código Livingston. Él fue el que lo creó y aún así lo siguió impulsando, el cual establecía el sistema penitenciario, estableció también el matrimonio civil y también estableció el divorcio. Pues Gálvez también fue quien introdujo una moción para detener la guerra que había entre Guatemala y El Salvador, que antes en esos tiempos Guatemala y El Salvador estaban en guerra. Entonces pues Mariano Gálvez se encargó de detener esta guerra. Durante su gobierno, como les decía, Mariano Gálvez decretó bastantes normas, bastantes reformas en la ciudad. Como ya les dije, decretó leyes como la del matrimonio civil y la del divorcio. ¿Qué más podríamos decir de Mariano Gálvez? Realmente fue un personaje bastante importante en la historia de Guatemala. Pues con esto yo termino mi clase. Espero que haya sido de su agrado, espero que me hayan entendido y que hayan puesto mucha atención sobre la historia de este personaje tan importante para nuestra ciudad. Muchísimas gracias.